Muy buenos días, queridos hermanos. Estamos muy contentos y agradecidos en el Señor de que este domingo también nos permita podernos congregar, así sea de esta manera virtual. El Señor es fiel para mostrarnos su palabra, para que aprendamos de su voluntad, para que sigamos creciendo en el cuerpo local de Cristo y para seguir siendo edificados los unos a los otros. Y bueno, este año, este 2020 ya está culminando. Sabemos que ha sido un año muy atípico, lo hemos venido diciendo en varias reuniones, lleno de problemas, de incertidumbre para muchas personas, lleno de enfermedad como es el coronavirus, y todas las personas lo han catalogado como el peor año de la existencia mundial. Pero se les olvidan de todas las cosas que han pasado anteriormente, como la guerra mundial, como pestes, como hambre y muchas cosas. Sin embargo, a medida que va avanzando el tiempo, en generaciones, en tecnología, en ciencia, bueno, se puede determinar que ha sido un año muy desfavorable. Pero es necesario que todo esto acontezca porque el Señor lo dice en su palabra, que las cosas no es que van a mejorar. Y pasarán más cosas para anunciarse lo que el Señor tiene que decir en referencia a la venida de su Hijo amado, el cual esperamos todos nosotros y en cual ponemos nuestra esperanza. Y aunque no sabemos cuál es la fecha, el día ni la hora, el Señor Jesucristo vendrá y tenemos esa convicción, esa confianza en nuestros corazones para seguir apoyados, creciendo y fervientes en la fe por la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y en todo este tiempo, en todos estos 12 meses, que han parecido 24 meses, para algunos han sido muy rápidos, para otros muy cortos, dependiendo de la situación, tenemos que hablar sobre este tiempo. ¿Qué hicimos todo este tiempo? ¿Qué hemos hecho en este tiempo? Y aún incluso pensando en el año 2021, ¿qué vamos a hacer diferente en ese año? ¿Qué vamos a hacer todo ese tiempo si es que el Señor así lo va a permitir? ¿Qué estamos planificando en nuestras vidas para decir, bueno, el 2021 ahora está lleno de proyectos, está lleno de ilusiones, está lleno de sueños? Pero ¿dónde están esos sueños? ¿Dónde están esas ilusiones? ¿Dónde están todas esas cosas según tu corazón, hermano, hermana, y según Dios? ¿Es la voluntad de Dios? ¿Estás apoyándote en lo que Dios quiere que hagas para este 2021? ¿Qué hiciste de malo este 2020 que tienes que rectificar ahora el 2021? Y esto infiere a tiempo. En Efesios capítulo 5, versículo 15 al 16 dice: Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. En matemática y en física, el tiempo es una unidad de medida que sirve para valorar y calcular los problemas. Pero el tiempo en nosotros los cristianos es una perla de oro muy valiosa que debemos aprovechar al 100%. Dice el versículo 15, mirad pues cómo andéis con diligencia, cómo andamos, cómo andás hermana, cómo andás hermano en este tiempo que debemos aprovechar. ¿Estás usando de la palabra de Dios para seguir instruyéndote en la verdad, poder crecer en espíritu y seguir edificándote con tus hermanos? ¿Estás aprovechando el tiempo para la oración? ¿Estás aprovechando el tiempo para dedicarlo con tu familia, para congregarte? ¿Estás aprovechando el tiempo para dedicar a Dios lo que Él merece, porque Él es Dios? Son preguntas que debemos hacernos o que debemos reflexionar sobre este 2020. ¿Qué hicimos con el tiempo? Y en el 2021 debería ser una meta. ¿Qué vamos a hacer con nuestro tiempo si Dios lo permite? Pablo dice, con diligencia, andando, viendo cómo andamos en este tiempo. Dice, no como necios. Y saben que la palabra esta, necios, encierra muchas cosas que nosotros hacemos diariamente, como es hacer el uso excesivo del teléfono, hacer el uso excesivo de los videojuegos, hacer el uso excesivo de la televisión, hacer el uso excesivo de la distracción, sea porque estamos mucho tiempo con la familia, o sea porque hacemos cosas que no debemos hacer. Debemos aprovechar bien el tiempo. Y eso es lo que Pablo está marcando en estos versículos. Y queridos hermanos, debemos reflexionar sobre esto. Es un 2020 que ha sido lleno de dificultades, pero también lleno de tiempo. El tiempo es muy valioso para nosotros. Así que, queridos hermanos, en esta mañana Dios quiere decirnos que debemos aprovechar bien el tiempo. En todo lo que hagamos, donde quiera que estemos, aprovechemos
la misericordia de Dios, que también es nueva todos los días, aprovechemos todo lo que es la palabra de Dios, aprovechemos lo que es el mensaje de Dios, aprovechemos todo lo que es sobre la vida en Cristo para edificación de la iglesia. Amén. Así que los dejo con esta pequeña reflexión. Vamos a orar y que el Señor les continúe bendiciendo. Padre amado, te damos muchas gracias, Señor, porque tú eres el dueño de todo. Y aunque tú eres atemporal, Señor, tú no vives bajo tiempo, a nosotros nos has estipulado un tiempo para darnos a conocer que es corto, pero que debemos aprovecharlo. Señor, ayúdanos, porque en nuestra debilidad, Señor, también hemos desperdiciado mucho tiempo. Pero ayúdanos, Señor, para ser fuertes en espíritu y en verdad, para crecer en armonía, para crecer en tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a retomar siempre las buenas noticias de salvación y aprovechando el tiempo en donde quiera que estemos. En el nombre de Jesús, amén. Dios les bendiga. Hermanitos, vamos a alabar a nuestro Dios. Ayer un buen amigo se llama este himno. Son 6 estrofas, la cantamos bien fuerte en el lugar donde estemos. Ayer un buen amigo llamado Sama, contaré lo que ha hecho él por mí. Hallándome perdido en mi pecado, me salvó y ya me guarda para sí. Me salva de pecado, me guarda de Satán, promete estar conmigo hasta el fin. Él consuela mi tristeza, me quita todo, grandes cosas mismo ha hecho para mí. Tercera. Jesús nada me falta, jamás me dejará, es mi Dios protector. Del mundo yo me aparto y de la vanidad, para consagrar mi vida a mi Señor. Cuarta. Si el mundo me persigue, si sufro tentación, confiado no puedo resistir. La victoria es segura y elevo mis brazos, grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Quinta. Yo sé que Jesucristo muy pronto volverá, entre tanto me prepara un lugar. En casa de su Padre mansión de regocito, soy creyente que con ella vivirá. Última. Llegando a la gloria, con eso estaré, contemplaré su rostro siempre allí. Todos santos redimidos, gozosos cantaré, grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Hermanitos, seguimos alabando a nuestro Dios. Mi vida di por ti. ¿Ven? Vamos. Mi vida di por ti, mi sangre derramó, por ti volando fui, por gracia te salvé, por ti inmolado fui, que has dado tú por mí. Por ti inmolado fui, que has dado tú por mí. Segunda estrofa. Mi celestial mansión, oh mi trono de esplendor, dejé por rescatar al mundo pecador. Si todo yo dejé por ti, ¿qué dejas tú por mí? Si todo yo dejé por ti, ¿qué dejas tú por mí? Tercera. Reproches, aflicción, oh mi angustia yo subí. La copa amarga. La copa amarga fue que yo por ti bebí. Reproches yo por
salvación. Mi don de amor te traigo a ti, que ofreces tú por mí. Mi don de amor te traigo a ti, que ofreces tú por mí. Amén. Iglesia Bautista Misionera de San Miguel le invita a escuchar el siguiente mensaje que edificará su fe. Buen día, amada Iglesia. El Señor le bendiga. Les saludo con la paz del Señor. Bueno, es el último domingo del año. Espero en el Señor que hayan pasado una linda Nochebuena, una excelente Navidad, especialmente dándole el primer lugar al Señor, que el Señor haya sido el invitado de honor en esta Navidad. Y sé que así habrá de ser en cada una de las casas de las familias que componen nuestra congregación. Así que gracias a Dios por eso. Bueno, un año difícil, un año atípico, un año en el que nos hemos extrañado en cuanto a lo presencial. Como pastor, un año que me ha traído muchos motivos de oración también. Hay muchos hermanos que han estado en pleno contacto, otros que no han estado tan en contacto. Y bueno, todo eso es una preocupación y un motivo de oración. Pero sé que el Señor les está cuidando, porque así el Señor hace con su pueblo, con sus hijos, ¿no? Y mi oración especial es que el corazón de cada uno de los integrantes de nuestra congregación local, de nuestra iglesia local en San Miguel, estén enfocados en el Señor, dependiendo del Señor, siendo fieles y por supuesto cumpliendo con todo lo que el Señor nos demanda como testimonio de Cristo aquí en la tierra. Así que gracias a Dios porque podemos orar por esas cosas y podemos descansar en el Señor, que el Señor obviamente procura en cada uno de nosotros el crecimiento. Como dice la palabra, el Señor, digamos, seguirá haciendo lo que comenzó a hacer en cada uno de nosotros. Así que bueno, estaba pensando en meditar sobre el año que entra, este fin de año. Ya hemos meditado muchísimo sobre lo que ha sido este año, tan difícil como dije al principio, pero quiero concentrarme en el año que entra. El año que entra demanda un compromiso muy grande de parte de la Iglesia. El mundo en el que vivimos no está bien y va de peor en peor. La palabra de Dios nos advierte de eso. Para nosotros no es una novedad que el mundo vaya degradándose cada día más. Podemos ver en estos últimos meses cómo ha avanzado Satanás sobre el pensamiento de las personas y cómo Satanás ha diagramado todo un plan a nivel global, a nivel mundial, para que todo vaya conforme a su voluntad. En el medio de todo eso está la Iglesia del Señor. Y por supuesto es un gran desafío, como decía, requiere de esfuerzo, de valentía y requiere de un compromiso especial. Y sobre todo requiere de cuidar la vida espiritual y cuidar la imagen de Cristo que cada uno de nosotros llevamos al vivir cada uno de nuestros días aquí en la tierra. Somos del Señor, mostramos al Señor y servimos al Señor. Muchas veces también ha ocurrido, y hablando con otros pastores, comentan lo mismo, que algunos hermanos, digamos, a través de este tiempo de pandemia y este tiempo de no congregarse, digamos, en forma presencial, los ha hecho desligar un poco de la vida de iglesia, cuando no debería ser así. Y por supuesto, otros hermanos han sido tan fieles, tan comprometidos y han servido de una manera mucho más tenaz, con mayor compromiso, no permitiendo que Satanás pueda influenciar en sus vidas, y de esa manera entonces ha sido de gran beneficio para todas las iglesias. Estoy hablando de las iglesias en general. Quiero que me acompañen en esta mañana a Hebreos, el libro de Hebreos, el Nuevo Testamento, capítulo 10. Vamos a leer versículo 19 al 25. Vamos a leer versículo tras versículo y vamos a ver allí algunas cosas interesantes que pasan. Y quiero enfocarme justamente en los dos tipos de vidas que hay normalmente en la mayoría de las iglesias. En la mayoría de las iglesias eso ocurre. Por supuesto hay iglesias que son en su totalidad, ¿sí?, por su denominación y por su filosofía y doctrina. Pero aún en las iglesias de sana doctrina también hay
este tipo de personas que el Señor llama continuamente a reflexionar. Y estos dos tipos de vidas dentro de la iglesia es la vida consagrada a Dios y la vida religiosa. Hay hermanos que tienen su vida consagrada al Señor, respiran al Señor, viven para el Señor, están en la iglesia para el Señor, están en su casa para el Señor, están trabajando para el Señor y siempre piensan en organizar su vida y hacer sus planes para el Señor. Y hay hermanos que no lo hacen. Hay hermanos que solamente tienen su tiempo para el Señor en el momento que se congregan y después el resto de su vida personal, su vida secular, digamos, están como al margen. Es como que se interrumpe su vida de iglesia. Eso ha ocurrido siempre y por supuesto seguirá ocurriendo. Por eso el Señor siempre nos advierte acerca de luchar contra esas cosas. Necesitamos, estemos en la iglesia en forma presencial o estemos en forma virtual, necesitamos ser la iglesia del Señor, actuar como tal y por supuesto vivir consagrados al Señor. Y aquí en este pasaje, por supuesto, Hebreos es una carta bastante difícil, toca temas muy escabrosos y viene hablando justamente a este tipo de hermanos, ¿no? A este tipo de congregaciones. En este caso está hablando, por supuesto, está dirigida, el escritor le habla al pueblo judío, pero por analogía está hablando a la iglesia en general también, porque obviamente nosotros aprendemos de esto acerca de este problema que estaba enfrentando aquí el escritor. Y vamos a orar y luego vamos a ver versículo por versículo algunas cosas interesantes que demanda aquí el Señor que tengamos en cuenta y que corrijamos en el caso que tengamos que corregirlo. Vamos a orar. Amado Señor, damos gracias por tu palabra, damos gracias por esta hermosa Navidad que hemos pasado, por esta Nochebuena, Señor. Hemos podido orar, hemos podido, Señor, agradecer a ti por todas las cosas maravillosas que has hecho en nuestra vida. Y está concluyendo este año en unos días y sabemos, Señor, de que ha sido un año difícil, pero ha sido un año de victoria, ha sido un año, Señor, donde tú has santificado tu iglesia, ha sido un año, Señor, donde tu palabra ha tenido poder. Ha sido un año, Señor, en el cual hemos podido ver tu mano poderosa sobre tu pueblo. Y ha sido un año, Señor, también de pruebas, de luchas, pero también de victorias. Y agradecemos, Señor, agradecemos porque somos tu iglesia. Ayúdanos a entender de que debemos ser tu iglesia, Señor, en todo momento. En los momentos de paz y en los momentos de angustia, en los momentos de proximidad y en los momentos de lejanía, en nuestra vida de iglesia y en nuestra vida secular, en nuestra vida privada. Ayúdanos a vivir como tu iglesia, Señor, porque somos tu iglesia. Y ayúdanos a entender, Señor, algunas exhortaciones y algunas maravillosas verdades que tu palabra dice para que nos alimentemos de ella y podamos caminar conforme a tu voluntad. Damos gracias por todo eso y pedimos, en el maravilloso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien. En el versículo 19, ¿no? Aquí después de hablar de algunas cosas que anteceden, digamos, a este versículo, vamos a enfocarnos en lo que dice aquí el escritor a partir del versículo 19. Lo primero que dice es: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Bueno, en primer lugar está hablando, vemos la primera frase, así que, hermanos, el escritor se está dirigiendo, les está hablando en principio a sus hermanos judíos. Les está invitando a dejar atrás el sistema levítico o religioso y a apropiarse de las bendiciones y de los beneficios del nuevo pacto en la sangre de Jesucristo. Aquí había muchos judíos cristianos, por supuesto, y creo que en cierta manera también les está hablando en su mayoría a ellos, ¿no? Pero también le está hablando a aquellos que todavía vivían una vida religiosa, apartados totalmente de Cristo, ¿no? Entonces, en cierta manera les está diciendo que vayan hacia Cristo, y en cierta manera aquellos que eran cristianos, que todavía estaban con los rudimentos bajo la ley, les está diciendo abandonen eso y apropiense, es decir, tomen para sí mismos los beneficios del nuevo pacto. Olviden el viejo pacto y agarren el nuevo pacto en la sangre de Jesucristo. Después dice, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo. Es decir, hermanos, ahora ustedes tienen la virtud y la capacidad
y el permiso de entrar al lugar santísimo. No solo al lugar santo, sino al lugar más santo, al lugar santísimo. Esto es en la presencia del Señor, en la morada de Dios, frente al trono de Dios. Esta libertad también se traduce como denuedo o confianza, es decir, teniendo la libertad, el denuedo, la confianza de poder entrar a la presencia del Señor. Cristo ofrece la libertad de poder entrar a su presencia sin obstáculos ni intermediarios. En la antigüedad, en el Antiguo Testamento, veíamos que para poder, acudir en oración a la presencia del Señor para pedir perdón por los pecados, no lo podía hacer cualquier mortal. Aún aquellos que seguían a Dios en la teología judaica, no lo podían hacer, sino que tenían un sacerdote que apelaba por ellos. De hecho, cada uno de ellos tenía que hacer sacrificios también específicos. Eran sacrificios, que los seres humanos hacían para remisión de pecado. Y también el sumo sacerdote, una vez al año, intercedía por todo el pueblo, entrando en perfecta santidad, porque si no quedaba fulminado en la presencia de Dios, entraba al lugar santísimo, ¿no? Entonces había un montón de ritos y de cosas que había que hacer, que eran de santificación, para poder recién después entrar, pasar el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo y entrar a la presencia del Señor, donde estaba el arca, que era la morada de Dios en simbolismo. Y allí entonces se hacía el sacrificio y se pedía perdón por los pecados del pueblo de Dios, ¿no? Bueno, esto es lo que necesitaban, pero ahora dice, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo. Es decir, cada uno de nosotros está diciendo, hermanos, tenemos la libertad, el denuedo, tenemos la confianza de poder entrar a la presencia de Dios. Podemos entrar directamente, no necesitamos un intermediario. ¿Y por qué? Por la sangre de Jesucristo. Jesucristo ya ha sido el sacrificio completo, perfecto, por nuestros pecados. Y nuestra fe en el Señor Jesucristo, en su obra redentora, en esa sangre expiadora, entonces esa fe es la que nos permite poder entrar justamente a la presencia de Dios. Jesucristo ha hecho posible que todo el que reconozca como su único y suficiente Salvador, a Él mismo, pueda ingresar con total libertad a la presencia de Dios. Podemos hacer eso a través de Jesucristo. Por lo que hizo Jesucristo, podemos hacer eso. Y eso es maravilloso. Y aquí el escritor está diciendo a estas personas que todavía tenían ritos y tenían temores, y muchos de ellos inclusive que todavía eran judíos de práctica en cuanto a su religión, ¿no? En cuanto a su doctrina. Entonces aquí está hablando del pueblo judío en general, aquellos que eran religiosos y aquellos que eran cristianos, pero que todavía tenían rudimentos religiosos o apelaban a cosas que tenían que ver con costumbres humanas o costumbres, ritos que no estaban a la altura de lo que la sangre de Jesucristo estaba, ¿no? Entonces, la sangre de Jesucristo derramada en la cruz había echado por tierra cualquier otro rito de la antigüedad. El texto dice, hermanos, la sangre que Jesucristo derramó al morir nos permite ahora tener amistad con Dios y entrar con total libertad en el lugar más santo, en el lugar santísimo. El versículo 20 dice, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, ¿no? Es lindo pensar en esto porque dice por el camino, pero no dice por un camino, sino por el camino, y habla del camino nuevo, el camino nuevo. El camino es nuevo porque el pacto es nuevo, el pacto en la sangre de Jesucristo es nuevo. Entonces, ellos debían entender esto, ¿no? En ese entonces los seguidores de Jesús eran llamados por los del camino. Después, más adelante, fueron llamados cristianos, pero eran llamados los del camino o los del camino de Jesús, los del camino de Jesús. Así que bueno, entonces aquí para que ellos entendieran, el escritor dice el camino nuevo, el camino nuevo, por el camino nuevo. Los religiosos en su tiempo caminaban en un camino viejo que no les permitía entrar personalmente a la presencia de Dios. Ellos necesitaban intermediarios para entrar en la presencia de Dios. Ninguno de ellos podía siquiera presentarse delante del arca de la alianza. De hecho, en una oportunidad donde estaban trasladando el arca y en un momento como que se va a caer el arca y uno con buena intención tocó el arca para evitar que se cayera y quedó fulminado.
¿no? Quedó fulminado. Entonces nadie podía entrar justamente a la presencia del Señor, presentarse delante de la morada del Señor, que en ese caso el símbolo era justamente el arca, ¿no? Hoy mismo hay muchas personas que siguen tradiciones y culturas religiosas que no les posibilitan entrar personalmente al lugar santísimo. Entonces tienen que ir a personas que son intermediarios entre Dios y el hombre. Y la confesión de pecado no es directamente al Señor, sino es a los hombres religiosos, ¿no? Y la palabra de Dios obviamente aquí está mostrando esa diferencia. Bueno, antes eso era así, pero ahora a través del sacrificio del Cordero Perfecto, a través de aquel que es nuestro abogado, aquel que consiguió rasgar el velo que separaba al hombre mortal, al hombre común y pecador de la presencia de Dios, ahora eso fue derribado y ahora el velo se rasgó en dos. Entonces vemos eso aún en la actualidad. Dice, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Este nuevo camino es el único que lleva al perdón de pecado y a la vida eterna. Es el único camino. Fue Jesucristo quien rasgó el velo del templo con su sacrificio expiatorio. Cuando Jesucristo fue sacrificado, el velo del templo se rasgó en dos. Y eso lo vieron los sacerdotes. Era algo impactante ver eso. Dice la palabra de Dios que ellos vieron cuando ese velo se rasgó, que era un velo que era un tejido que tenía aproximadamente casi unos 12 centímetros de espesor y que separaba el lugar santo del lugar santísimo, y había una línea que era la separación, y el velo era tan grueso y tan pesado porque nadie podía correr el riesgo de involuntariamente pisar lo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, si no estaba realmente santificado y consagrado a Dios en un 100%. Y entonces nadie podía entrar a ese lugar. Y creo que en un momento enseñamos que el sumo sacerdote una vez al año entraba allí después de hacer un montón de otros ritos que le permitían entrar y sacrificios para pagar por la remisión de sus propios pecados, ¿no? Y si había un mal pensamiento o algo y él entraba, digamos, con algún tipo de impureza, quedaba fulminado, moría, a tal extremo que ataban en su pie una cuerda tejida, digamos, como trenzada, porque si él moría en la presencia del Señor, entonces había que sacarlo, porque si él tenía algo impuro no podía permanecer con vida, no resistía su vida mortal la presencia de la santidad de Dios, entonces lo tenían que sacar porque no podían entrar al lugar para quitarlo de allí, ¿no? Bueno, ese era el caso del hombre en la antigüedad, pero el Señor Jesucristo, cuando Él pagó por nuestros pecados, cuando Él fue a la cruz y allí cargó por nuestros pecados y murió allí en la cruz, en ese momento el velo del templo se rasgó en dos. Y esto significa que ahora, a través de la fe en el Señor Jesucristo, en ese sacrificio expiatorio, todos nosotros podemos entrar directamente a la presencia de Dios. Ya no necesitamos un intermediario y ya no hay un velo que separa al hombre imperfecto, pecador, del Dios santo, santo, santo. Porque ahora a través de Jesucristo nuestros pecados son borrados y podemos entonces entrar directamente a la presencia de Dios. Pero solo por la sangre de Jesucristo, no porque solamente el velo se rasgó en dos y ya está. No, el velo se rasgó en dos, significa que podemos entrar a través de Jesucristo, porque Jesucristo fue el que rasgó ese velo a través de su sacrificio expiatorio. Es interesante pensar en esto porque dice, el camino es nuevo, ¿no? Dice, por el camino nuevo. El camino que ellos llevaban era un camino equivocado, un camino religioso, un camino de apariencia, un camino de pecado y un camino que estaba bajo los dictámenes de la ley y que la ley justamente condenaba el pecado y nadie podía estar ajeno al pecado. Entonces todos eran condenados, o sea, nadie podía cumplir la ley en un 100% y el pecado fue, digamos, expuesto a través de la ley, es decir, la ley fue, digamos, escrita por causa del pecado. Así que vemos aquí entonces cómo el escritor está separando muy bien lo que es la vida consagrada a Dios, el concepto también de lo que es lo que Cristo consiguió en la cruz y la forma en que debemos ver ese sacrificio y actuar como hijos de Dios, dejando cosas que no son de agrado al Señor y empezando a caminar confiando 100% en lo que Cristo consiguió en la cruz. El versículo 21 dice, y teniendo un gran
sacerdote sobre la casa de Dios. Ahí tenemos al sumo sacerdote, el gran sacerdote, el sumo sacerdote, el sacerdote que continuamente está abogando por cada uno de nosotros, de sus hijos, ¿no? Y ese es el sumo sacerdote. Y dice que está sobre la casa de Dios. Allí está el Señor. Ya no se necesita un sumo sacerdote para entrar al lugar santísimo, porque Cristo es el gran sacerdote sobre la morada de Dios. El versículo 22 dice, acerquémonos, teniendo en cuenta todo esto, entendiendo cómo debe ser la verdadera vida cristiana, que es una vida que depende no de factores religiosos, no de factores culturales, no de rudimentos raros que salen de la boca de los hombres, sino de la boca de Dios, ¿no? Sino justamente sale de el sacrificio de Cristo, de entender el sacrificio de Cristo y lo que Cristo consiguió en la cruz. Y entonces vemos aquí, dice, acerquémonos, teniendo en cuenta todo eso, acerquémonos con corazón sincero, no con un corazón deshonesto, un corazón hipócrita, ¿no? La diferencia entre sincero e hipócrita es que uno simula ser una cosa, ¿no? Simula ser un cristiano, aparenta ser un cristiano consagrado a Dios, pero realmente no lo es. Aparenta ser un cristiano que ama al Señor, pero no lo es. Aparenta ser alguien que se rige por los preceptos bíblicos, pero no lo es. Aparenta ser alguien que las 24 horas del día vive conforme a lo que debe vivir la iglesia de Cristo en santidad, pero no lo hace, ¿no? Entonces dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Plena certidumbre de fe significa con total convicción, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura, ¿no? Esto habla de la santificación del Espíritu Santo. Es una invitación a quienes profesan ser religiosos, pero todavía no tienen una relación personal con Cristo, ¿no? Entonces, todas las iglesias en el mundo tienen personas dentro de su congregación con estas características. Profesan ser justamente hijos de Dios, cristianos convertidos, pero realmente no lo hacen en la práctica, ¿no? Entonces eso los transforma en religiosos. ¿Qué es un religioso? Justamente es alguien que sigue unas normas, que entiende que son correctas, entonces sigue esas normas y las vive conforme a su conveniencia y no conforme a la palabra de Dios y a la voluntad de Dios, ¿no? El versículo 23 dice, mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, La confianza en la promesa de Dios en cuanto al nuevo pacto en su sangre requiere de 3 componentes. Aquí vemos 3 componentes en el versículo 23. La primera palabra que vemos es firme, la segunda sin fluctuar y la tercera es que Dios es fiel en aquello que prometió. Entonces, lo primero que vemos es firmeza. El creyente debe ser alguien que es firme en cuanto a sus convicciones. Eso significa estabilidad, solidez, convicción. Es algo por lo que se está dispuesto a morir. Muchas veces utilizamos la palabra convicción. Yo no puedo ir en contra de mis convicciones, o mis convicciones son estas, o yo tengo esta convicción. Cuando hablamos de las cosas de Dios, convicción significa estar dispuesto a morir por Cristo. Y si estás dispuesto a morir por Cristo, tu vida de iglesia no solo es en el edificio donde te congregás con tus hermanos, sino es también en tu trabajo, en tu casa, en tu gimnasio, en tu escuela, en tu universidad, donde sea que te muevas, estás viviendo conforme a la doctrina de Cristo. Lo segundo es sin fluctuación, esto es sin vacilación, sin duda, sin incertidumbre, sin inconstancia. Muchos hermanos son hermanos que un día están muy espirituales y otro día están poco espirituales. Un día quieren servir a Dios con total tenacidad y otro día ya no quieren servir tanto, ya tienen algunos problemas, no tienen tiempo. Algunos quieren ya bautizarse inmediatamente y empezar a trabajar para el Señor, pero después su vida, digamos, no está a la altura de alguien que está en el escalón anterior a poderse bautizar, ¿no? Entonces, obviamente,
Esto es una verdad en la vida actual y era una verdad en la antigüedad, y justamente aquí el escritor está hablando acerca de esto, ¿no? La diferencia justamente entre ser un religioso y ser un creyente convertido, consagrado al Señor. Y por eso acá están estas tres cosas. La tercera es fe práctica, confianza en la palabra de Dios. El versículo completo dice, mantengámonos firmes, el primer requisito, sin fluctuar, segundo requisito, la profesión de nuestra esperanza, eso significa la fe, ¿no? La profesión de nuestra esperanza, la práctica de nuestra esperanza, que es la fe. ¿Tenemos fe en qué? Bueno, tenemos fe en la promesa del Señor, en ese nuevo pacto, en ese nuevo camino. Tenemos fe que el Señor va a venir a buscarnos. Tenemos fe que el Señor ya nos dio vida eterna, porque eso es lo que enseña su palabra. Y tenemos fe que aunque vengan los momentos más tenebrosos por delante, nosotros vamos a ser arrebatados cuando eso llegue a su cúspide. Pero mientras tanto tenemos que enfrentar la venida de todo eso, y para eso tenemos que estar preparados. Y no alcanza a ser un religioso, tenés que ser un hijo de Dios, consagrado a Dios, para mantener justamente estas tres cosas: firmeza, falta de fluctuación y por supuesto una fe práctica, confianza plena en el Señor. Versículo 24, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, ¿no? Los verdaderos hijos de Dios que pueden atravesar el velo que Cristo dividió en su sacrificio expiatorio deben promover el amor ágape práctico y las buenas acciones, aún en medio de las dificultades. Entonces, cuando vemos aquí que dice, y considerémonos unos a otros, es decir, apreciemos a nuestros hermanos, ¿para qué? Para estimularlos, para moverlos al amor ágape, al amor práctico, ¿no? Hagamos eso con nuestros hermanos. Si vas a hacer algo, estimula a tus hermanos y a las buenas obras. Hay hermanos que siempre están pensando en recibir. Hay hermanos que están pensando en recibir. Bueno, pero no me llamaron, pero no me visitaron, pero no me hablaron, pero no me dijeron, pero no me preguntaron. La palabra de Dios no enseña que los hermanos deben esperar eso. La palabra de Dios enseña que se debe hacer eso a los demás, ¿no? Entonces, en vez de pensar todas esas cosas, debemos pensar a quién puedo llamar, a quién puedo animar, a quién puedo exhortar, a quién puedo ayudar, en quién puedo ser parte de su vida para estimularlo, para que él pueda amar, a quién puedo demostrarle mi amor. Ah, pastor, siento que nadie me ama. ¿A quién estás amando? ¿Hay alguien que no ha recibido de vos ese estímulo de amor, esa estimulación al amor? Entonces, consideremos unos a otros. Significa alelón, para estimularnos al amor y a las buenas obras, hacer las cosas correctas, hacer lo que corresponde. ¿Qué es lo que corresponde? Lo que a Dios le agrada, haciendo todo lo que a Dios le agrada. Versículo 25, y esto es un texto que es una recomendación, una exhortación de parte de Dios, que ya conocemos. Ya es increíble, es un pasaje que toda la iglesia conoce, pero no toda la iglesia cumple. Toda la iglesia conoce, pero no toda la iglesia cumple. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos a no hacerlo, ¿no? No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. La adoración colectiva de la congregación es vital e insoslayable para la vida espiritual del creyente y su relación con Cristo. No podés ser un creyente consagrado a Dios si no te congregás fielmente, sea que estés en presencia física o sea que estás en forma virtual, como ahora. Hermanos, hermanas, hemos pasado prácticamente 10 meses en lo cual hemos tenido nuestras reuniones a través de un formato virtual. Pero en ese formato virtual, el precepto de congregarse, que es lo que habla aquí el versículo 25, es el mismo. Es una hora y es un día que le corresponde al Señor y es un tiempo donde la iglesia se junta. No puede ser de que hermanos no estén presentes el día en que la congregación se junta. Es lo mismo que no asistir a la iglesia en forma presencial. ¿Cuál es la diferencia? Si es que nos estamos congregando justamente para adorar juntos en forma colectiva al Señor, para poder escuchar juntos y orar juntos, porque es el momento en que la congregación del Señor se junta para adorarle, para exaltarle, para cantarle y para recibir de Él. Entonces, ¿cuál es la diferencia? No hay ninguna diferencia, pero en el mundo entero hay hermanos que han entendido que
no es lo mismo y que entonces no deben asistir en forma virtual tampoco. Cuando delante del Señor, el Señor se está preguntando ¿por qué no estás donde debes estar en mi día? ¿No? En mi día. Y bueno, muchos creyentes no se congregan fielmente en el día del Señor. Y lamentablemente muchos cristianos, y esto es en el mundo entero, en todas las iglesias ocurre esto, muchos cristianos no han notado la diferencia entre cuarentena y distancia, digamos, preventiva, digamos, lo que es la cuarentena, y el no asistir a la iglesia. No han notado esa diferencia porque muchos cristianos han asistido muy poco a las iglesias. Entonces para ellos es normal. O sea, faltar de repente 5 meses a la iglesia, para ellos es normal. Faltar un mes a la iglesia es normal. Entonces, si hay cuarentena, bueno, es normal, no notan ese desapego. Pero hay cristianos fieles, consagrados al Señor, que directamente darían lo que sea de su vida con tal de estar congregándose, no solo en forma presencial, sino también en forma virtual cuando no lo pueden hacer por una fuerza mayor. Porque hay situaciones, obviamente, por fuerza mayor, sea trabajo, sea un viaje, sea una enfermedad, digamos, hay cosas que son, digamos, inevitables, y el Señor entiende eso, porque el Señor está justamente al lado de esas cosas que muchas veces los cristianos enfrentamos. Pero debemos tener la responsabilidad de obedecer lo que la palabra de Dios dice. La Biblia dice que es una mala costumbre, dice, como algunos tienen por costumbre, y lo que está remarcando acá que es una mala costumbre, un mal hábito que algunos practican, el no asistir a la iglesia. Y recordad, asistir a la iglesia no es solamente cuando se hace en forma presencial, asistir a la iglesia también es hoy. Hoy es el día del Señor, hoy es el día que el Señor habla, hoy es el día que el siervo de Dios transmite la palabra, hoy es el día que el Señor debe ser adorado y debe ser exaltado. Hoy es el día, hoy tenés que estar en presencia del Señor, junto con tus hermanos en Cristo, para poder hacer todo aquello que es parte del funcionamiento de la iglesia. Y dice después de eso, como algunos tienen por costumbre, sino, al revés de eso, dice, por lo contrario, sino exhortándonos, animándonos. Recordad que exhortación es animar con amor sobre algo puntual, sobre un tema puntual. En este caso, lo puntual, ¿cuál es? Congregarse. Hermano, hermana, congregate. Hermano, no faltes a la iglesia. Hermano, salvo una cosa de fuerza mayor que es inevitable, entonces no faltes a la iglesia, porque es el día del Señor. El Señor merece ser exaltado. Él rasgó el templo, el velo del templo rasgó en 2 para que vos puedas entrar. Entonces, hermano, hermana, no vivas una vida religiosa, viví una vida consagrada a Dios. Sino exhortándonos. Y mirá lo que dice acá. Y acá viene, creo que, el punto principal que nos tiene que enfocar en el año que viene, en este año que comienza. Que no va a ser un año más fácil que el que se va. No es que el año que viene va a ser, digamos, un colchón de rosas, como dice un dicho. No, va a ser difícil, Pero va a ser difícil no solo porque la cuarentena todavía sigue, están viniendo unas vacunas, no se sabe cuál es efectiva, cuál no, cuál viene. Bueno, hay un montón de cosas que están ahí en el aire todavía, que todavía no se sabe. Y por supuesto, debemos orar mucho porque obviamente todo este desmán que en este último mes ha ocurrido en distintas cosas, en distintos eventos de público conocimiento, va a traer, por supuesto, un rebrote muy grande. Y ese rebrote muy grande, digamos, quizá coincida con la llegada de la vacuna, quizás no lo sabemos. Pero el punto es que, desde el punto de vista pandémico, digamos, no va a ser un año fácil. Y aunque todo el mundo, digamos, los primeros sean vacunados, como se anuncia, obviamente todavía ese virus está. Y hay que esperar bastante tiempo para que ese virus no esté. Entonces hay algunas conductas y algunas modalidades y algunas medidas preventivas que vamos a seguir tomando y viviendo. Y entonces eso lo debemos tener en cuenta. Pero no va a ser eso lo más difícil. Y esto es el punto. Fíjate lo que dice a continuación el versículo 25. Y exhortándonos, dice, sino exhortándonos unos a los otros, dice. Y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿De qué día está hablando? Del día en que Cristo ha de juzgar a este mundo. Ese día, el día en que Cristo va a juzgar a este mundo, se acerca. Y hay pruebas fehacientes de que eso es así.
Los tiempos que se aproximan son muy malos, hermano y hermana. Pero no tenés que tener temor. El Señor está con su iglesia y el Señor nos va a hacer enfrentar cada una de las situaciones que vengan. Y cuando venga una gran persecución muy hostil contra la iglesia, obviamente ya para ese entonces el Señor va a arrebatar a la iglesia como la palabra de Dios enseña, ¿no? Y luego la gran tribulación para aquellos que quedan. Pero el tiempo que se aproxima es muy difícil, es muy difícil. En lo económico, en lo social, en lo cultural, en lo político, en lo religioso, es muy difícil y debemos estar preparados. Por eso es que es necesario enfocarnos en no ser solamente creyentes religiosos, sino ser creyentes consagrados a Dios en un 100%. Necesitamos despertarnos, tiene que haber un avivamiento en la iglesia. Los hermanos que están débiles deben fortalecerse, los hermanos que no están siendo fieles deben ser fieles, los hermanos que están consagrados y sirviendo a Dios deben hacerlo con mayor ímpetu. Deben ser familias que vivan la vida de iglesia en su seno, con sus hijos, con su esposa, con su esposo. Necesitamos prepararnos y fortalecernos porque no sabemos todo lo que viene, cómo va a ser hasta que el Señor arrebate a su iglesia. Pero los tiempos que se aproximan son muy malos. Y yo quisiera decirte, bueno, se va este año y ahora viene un año de bendición. Por supuesto la iglesia tiene años de bendición ininterrumpidos, porque la iglesia depende del Señor y vive bajo la protección de la mano poderosa de Dios. Por supuesto que eso es así. Pero los tiempos que vienen para la humanidad son muy malos y muy difíciles. El mundo, con sus apostasías y sus ideologías antibíblicas, han dominado la tierra. Podemos ver eso cada día en la televisión. Sé que muchos hermanos están orando y están preocupados por todo eso. El último bastión moral que tiene el pecado y que el príncipe de la potestad del aire, que está gobernando este mundo y está pervirtiendo la mente de este mundo, la mente de los intelectuales, la mente de los sabios, entre comillas, la mente de los religiosos inclusive. El príncipe de la potestad del aire, que es el que gobierna este mundo, está logrando su objetivo. Porque su objetivo es justamente el tiempo de la gran tribulación, el tiempo de la persecución, el tiempo del anticristo, ¿no? Él está cumpliendo eso a rajatabla. Cuando vemos el mundo en su totalidad, la gran mayoría de las personas no están a favor de muchas de las cosas que están surgiendo, aún no siendo cristianos por sentido común. Sin embargo, hay un plan gestado, digamos, por el príncipe de la potestad del aire, a través de estos líderes que gobiernan el mundo, que son 4 o 5, digamos, que gobiernan absolutamente todo, que están logrando el objetivo de pervertir a toda la humanidad y poner en práctica cualquier aberración y cualquier abominación delante de los ojos de Dios. Y el mundo empezó a ver eso como normal. Esto es lo que viene, y a paso agigantado. En un tiempo, hace 2 años atrás, esto se veía venir, pero ahora es más grande y más rápido. En los últimos 6 meses ha pegado un salto muy muy grande y ahora ya estamos esperando que voten el aborto en nuestra Cámara Alta. Entonces esto es lo que viene, hermano, y debemos estar preparados para esto, para defender la verdad, porque somos baluartes de la verdad. Así que esto es lo que viene. El último bastión que hay que vencer, la última reserva moral, los últimos que hay que tratar de destruir, de desvirtuar, de atacar de cualquier manera, de incomodar, son aquellos que tienen la palabra de Dios en su boca, en sus labios. Son aquellos que están defendiendo la verdad de Dios. Son aquellos que están a favor de la vida. Son aquellos que están a favor del diseño de Dios. Son aquellos que están a favor de la creación de Dios. Son aquellos que están a favor de la moralidad. Son aquellos que están en contra del pecado, son aquellos que tienen absolutamente todo claro conforme a la palabra de Dios, son aquellos que tienen el consejo de Dios cada día para saber lo que está bien y lo que está mal y entonces actuar en consecuencia. Entonces, lo último, que es un ataque que pone en evidencia el pecado de los pecadores, es la iglesia. Entonces, el último bastión que hay que comenzar a destruir es la iglesia, y ya han comenzado a hacerlo, Han dictado leyes inmorales y están en desacuerdo porque las iglesias llaman a las iglesias fieles, las llaman iglesias retrógradas o iglesias
que están en contra del progreso, iglesias antiguas, y entonces están tratando de atacarla, en principio a través de argumentos y de distintas ideologías y discursos, relatos ya hechos de antemano, ¿no? El aborto es algo que ya en el mundo se está aplicando y ahora ya llegó a nuestro país, en un momento donde eso no tendría ni siquiera que pronunciarse debido a todos los problemas que tiene nuestro país. A esto le agregamos, a todos esos problemas le agregamos ahora que están tratando de sacar la ley que permite, digamos, el aborto. La quita de libertades, esto es algo que está viniendo rápidamente y que no nos damos cuenta. Cuando vemos cámaras por todos lados decimos, uy, mira cómo han llenado de cámaras para luchar contra la delincuencia. Eso es mentira, te aseguro que es mentira. De vez en cuando toman a algún delincuente porque justo está ahí, bueno, eso es otra cosa, pero ya los delincuentes ya no les importa que sean filmados, ya para ellos es un reality show, o sea, eso ya no tiene importancia. Y si bien ahora vos lo ves como un beneficio, y puede de alguna manera ser un beneficio, yo no digo que no sea un beneficio poder ver algunas cosas que ocurren, pero si solo son para alimentar, digamos, una noticia, entonces no sirve de nada. Pero el problema es que eso va a utilizarlo después, distintos gobiernos lo van a utilizar para oprimir y para perseguir, digamos, aquellos que no piensan como ellos, ¿no? Y eso tiene que ver con la quita de libertades. Por ejemplo, en España, en este momento, primero decían que la vacuna era obligatoria, esta vacuna que va a salir, y después dijeron no va a ser obligatoria porque se dieron cuenta que no podía funcionar así, la gente no lo iba a aceptar así, entonces no va a ser obligatoria, cada uno de su propia cuenta se la va a dar si quiere, voluntariamente, pero el que no se vacuna no va a poder, si sos un médico no vas a poder digamos, ejercer la medicina. Si sos un enfermero tampoco. Si sos un maestro y no te aplica la vacuna, no podés ejercer como maestro. Entonces te quitan libertades y después las simulan como que no te están quitando libertades, pero la consecuencia de esas libertades que no te quitan, resulta que terminan quitándote las libertades. Un juego de palabras difíciles, pero lo que hacen es eso, justamente, ¿no? Y así van a hacer con las iglesias. Una de nuestras iglesias, justamente tramitando su personería jurídica, ya le dijeron que un requisito es aceptar el lenguaje inclusivo, el lenguaje inclusivo. ¿Y esto qué significa? Significa que si no te podemos habilitar, digamos, este trámite, esta personería jurídica. Entonces, están tratando de cortar libertades, poco a poco. ¿Por qué? Porque la iglesia es el último bastión que hay que destruir. Las leyes inquisidoras, ¿no? Leyes que salen y que te van justamente a inculpar de algo por no pensar o no tener el mismo pensamiento o la misma ideología que aquellos que quieren que pienses como ellos, ¿no es cierto? Entonces van a ser leyes inquisidoras, ya están saliendo algunas. El ataque a las convicciones escriturales, esto está todos los días, si prendés la televisión te vas a dar cuenta. ¿Por qué ustedes piensan así? Entonces ustedes no aceptan, digamos, no aman a los homosexuales. Por supuesto que les amamos. Amamos al pecador, pero aborrecemos el pecado. Y decimos lo que es pecado y le llamamos pecado. ¿Pero por qué? ¿Porque se nos ocurre? ¿Porque hemos inventado una nueva ideología? No, porque tenemos las escrituras que dicen textualmente que es pecado. Entonces, ¿qué queremos? Queremos ayudarles, evangelizarles para que ellos puedan pasar de muerte a vida. Pero obviamente este ataque se va a manifestar cada vez más duro para que no podamos defender o intentar que no defendamos las verdades escriturales. Y por supuesto la digitalización económica, ¿no? Porque por ahí va a venir después lo que vemos también cuando el Apocalipsis habla del anticristo, ¿no? Donde dice nadie va a poder ni comprar ni vender. Y bueno, esto es la digitalización económica. Hoy por hoy todo está bancarizado y entonces de repente si te tienen que parar una cuenta o te tienen que clausurar una cuenta o no dejarte operar con el banco, digamos, esto va a ser una herramienta muy poderosa que va a tener Satanás como para que aquellos que sean religiosos no se vuelvan a ser consagrados, ¿no? Y aquellos que son consagrados quizás por la presión terminen siendo religiosos. Bueno, de todo esto está hablando la palabra de Dios. Así que lo que viene no es fácil. Vos dirás, bueno, pastor, ¿y cómo nos animamos con esto? Bueno, justamente, sé un creyente consagrado y el Señor te va a cuidar.
el Señor va a prosperarte, el Señor va a evitar de que sufras cosas que no debes sufrir. Y el Señor te va a animar cuando tengas que sufrir algo que el Señor permita que tengas que sufrir. Pero sé consagrado al Señor. Si tenés que dar tu vida, dala por el Señor. No la des por ideologías, por personas, por caprichos y por una religión. Dalo por el Señor, con una relación perfecta, pura, santa, íntima con el Señor. Amados hermanos, el cristiano que no puede ser fiel en tiempos de paz, ¿cómo lo será en tiempos de aflicción? El cristiano que no puede ser fiel en tiempos de paz, ¿cómo lo será en tiempos de aflicción? Necesitamos ser fieles en tiempos de paz, fortalecernos, crecer, ser consagrados al Señor, tomar decisión firme por Cristo para poder resistir en los momentos difíciles. Cristo vendrá por su iglesia antes que el caos total, que el desastre total llegue sobre esta tierra. Cristo, antes que llegue eso, antes de lo que va a ser la gran tribulación, Cristo vendrá por su iglesia. Pero tenemos que estar preparados para las primeras estocadas. El texto dice que veremos el comienzo de esto. Dice, tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Vamos a ver el comienzo de esto. Lo estamos viendo. Estamos viendo todo esto que viene, todas estas ideologías, todos estos pecados que ahora el mundo lo toma como algo normal, ¿no? Y lo defienden. Los grandes intelectuales, los periodistas en la televisión, los grandes pensadores, los grandes filósofos, todos toman esto y aplauden cuando esto se consagra, digamos, como una verdad, entre comillas, para el resto del mundo, con excepción de la iglesia. Así que, hermanos, hermanas, viene un año nuevo. Es un año de desafío, es un año de compromiso con el Señor, es un año de estar atrás del gran capitán, que es el conquistador del mundo, que es nuestro Señor Jesucristo, atrás de aquel que va a pelear con su espada por nosotros, atrás de aquel que va a venir a buscarnos para llevarnos justamente a la morada celestial, aquel que después nos va a traer de nuevo para que podamos gobernar, ser reyes y sacerdotes en este mundo, cuando Él venga a gobernar luego de la gran tribulación. Así que, hermanos, somos más que vencedores por medio de Jesucristo. El mismo Jesucristo que en el momento de consumar la paga de nuestros pecados, en ese sacrificio expiatorio, en esa sangre maravillosa derramada, hizo que el velo del templo se rasgara en dos, y ahora nosotros llegamos a la presencia del Señor. Cuando orás, estás orando en la presencia del Señor. No necesitas que nadie interceda, porque vos sos un hijo de Dios y vos podés llegar a la presencia del Señor. No pierdas la oportunidad de disfrutar cada día de esta realidad en tu vida. Y por lo que viene, es muy difícil el mundo que viene, pero nosotros somos vencedores, porque Cristo ya ha vencido el mundo. La palabra de Dios claramente dice, el Señor Jesucristo claramente dice, en el mundo tendráis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Vamos atrás del vencedor. El 2021 es un año para los que son vencedores juntamente con Cristo. Es un año para conquistar nuevos pecadores a través de la palabra de Dios, a través del Evangelio, para que ellos puedan pasar por ese velo a la presencia del Señor, porque Cristo ya lo abrió allí en la cruz del Calvario. Amén. Así que un año lleno de bendiciones nos espera, también con pruebas, pero con grandes triunfos, porque nuestro Señor es el Señor vencedor. Vamos a orar. Amado Señor, damos gracias por tu palabra, damos gracias, Señor, porque nos animás y nos despertás, Señor, de nuestro letargo que muchas veces no nos permite estar a la altura de la situación. Señor, sabemos que muchas veces fallamos en una cosa, en otra, que muchos hermanos pueden estar enfriándose o no viviendo, Señor, una vida totalmente consagrada, totalmente enfocada en ti. Y te pedimos, Señor, de que puedas reavivar tu iglesia. Agradecemos por la iglesia nuestra, Señor, por nuestros hermanos. Agradecemos porque tenemos una iglesia, Señor, que es una bendición realmente. Gracias por todos los hermanos que están trabajando, ansiosos y que están procurando, Señor, siempre ser de bendición y siempre glorificar tu nombre. Señor, gracias por eso. Pedimos por nuestros hermanos que están enfermos. Pedimos por nuestros hermanos que ya son entrados en edad y están enfrentando dificultades difíciles en su cuerpo, por los hermanos que están pasando alguna prueba, alguna lucha, Señor. Te pedimos por ellos, Señor. Sabemos que en tus manos ellos van a estar siempre beneficiados,
Y pedimos, Señor, que podamos estar comprometidos con tu iglesia, apoyando, Señor, tu iglesia, defendiendo tu iglesia, Señor, y por supuesto, Señor, siendo fieles en cuanto a la gran comisión de predicar tu palabra y por supuesto ilustrándonos en tu palabra, en el conocimiento de tu palabra, para poder defender con total altura y veracidad aquello que es tu voluntad, aquello que es lo que te agrada, Señor. No importa si el mundo se cae a pedazos, Señor, sabemos que somos tus hijos y que vos sos nuestro Señor. Y te damos gracias por eso. Pedimos esto, Señor. Por este año que termina te damos gracias y por el que viene, Señor, ponemos en tus manos con total confianza, porque somos tus hijos y eres nuestro Padre. En el nombre de Jesús te agradecemos y te pedimos. Amén. El Señor les bendiga grandemente. Feliz año nuevo y les saludo con la paz del Señor. Les amo profundamente. Y el día 3 de enero vamos a tener nuestra primera reunión. Va a ser una reunión de 1 hora. Pero allí vamos a estar y por supuesto vamos a adorar juntos al Señor, vamos a cantarle a nuestro Señor y vamos a podernos ver, ¿no? Que es lo que tanto extrañamos. Así que les amo profundamente y espero verlos el domingo 3 de enero allí en el templo a las 10 de la mañana. No nos ha dado Dios sentir de temor, sino de poder, hondura y amor. Y no me avergüenzo de darte testimonio de los cielos, por siempre ser fiel. Coro. Al Señor seamos fieles, levantando en alto su ley. Al Señor seamos fieles, cada día sin faltar. Nadie que busca hacer terrenal, empeñado vencedor al final. Sé fiel trabajando, sirviendo al Redentor, buscando de Dios lo mejor. Al Señor seamos fieles, levantando en alto su ley. Al Señor seamos fieles, cada día sin faltar. Última vida. Bendito muerte, la gloria te doy, pues me has dado amor y tu gran perdón. Tu siervo